Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañe al iniciar esta nueva semana, ya casi llegando a la primera, entrando a la segunda semana de julio. Deseamos que haya pasado un fin de semana reparador y hoy le traemos las interesantes conversaciones que va a haber en la Universidad de El Salvador todos los martes a partir de mañana 7 de julio. Que son los diálogos culturales de invierno. Y para ello hemos invitado esta noche al doctor Lucio Oliver, sociólogo de la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM. Buenas noches, Lucio. Buenas noches. Tenemos también a la doctora Breni Cuenca, ella es integrante de la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN. Buenas noches, Breni. Buenas noches. Y tenemos a Alan Barrera, también de la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN, con quien vamos también a conversar. Buenas noches, Alan. Buenas noches y muchas gracias por extendernos el espacio. Bueno, este mes de julio, aparte, todos los martes, a partir de las 5 de la tarde, para que usted pueda ser partícipe de estos diálogos. Y solo queremos recordarle que Gente B se ve en dos cables. El cable Claro en los canales 29 y 75, el cable Tigo en el canal 29. Por supuesto que nos mantenemos en señal abierta como canal 29 y en www.genteb.tv si usted quiere irse a la página web. Tenemos una nota de Alejandra Areniva para poner en contexto la conversación que vamos a tener. Hegemonía para el cambio social será el tema central sobre el cual se reflexionará en la cuarta temporada de los Diálogos de Invierno 2015, organizado por la Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN. Los diálogos culturales de invierno son un espacio de debate y reflexión sobre temas culturales de gran actualidad que inciden en el desarrollo humano del país, que inciden en la construcción de un tejido social y de un imaginario para el cambio y para la construcción de un país más justo, más libre y más pacífico. Así nosotros concebimos esta jornada de diálogos. Para esta edición se contará con la participación de ponentes extranjeros, como el sociólogo mexicano Lucio Oliver, también la filósofa argentina Isabel Rauber, quienes junto a los ponentes salvadoreños discutirán sobre 4 grandes temas. El primer panel se llama Construcción de la hegemonía para el cambio social. Y ahí tenemos como ponentes a Lucio Oliver y a Salvador Orlando Alfaro. El segundo tema es el martes 14 de julio y es el tema Autoritarismo y cultura de la violencia, identidad o conflicto social. Pretendemos hacer una reflexión sobre el problema de la delincuencia desde la cultura. El panel 3, que es el 21 de julio, es el panel sobre autonomía y articulación de sujetos políticos y sociales. Los diálogos iniciarán el martes 7 de julio en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Es una actividad abierta a todo el público que quiera participar. La cita es el 7, 14, 21 y 28 de julio a partir de las 5 de la tarde. Bueno, queremos, además de ver lo que usted ya pudo ver, que todos los martes vamos a estar a las 5 de la tarde en la universidad, que nos cuente Alan Barrera en qué consisten un poco más ampliamente estos diálogos culturales. Sí, con todo gusto. Los diálogos culturales de invierno nacen en 2012, modestamente, ¿verdad? Nunca nos imaginamos desde la Secretaría de Cultura que esto aglutinara cada año a más gente. Y bueno, comenzamos en el 2012 con el tema cultura y transformación social. En esa ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de tener al sociólogo y epistemólogo chileno Hugo Semmelman, ¿verdad? Que estaba radicado en México y que, bueno, lastimosamente falleció el año pasado, pero fueron unos diálogos culturales muy densos, ¿verdad? Además de él también tuvimos la oportunidad de algunos salvadoreños, como Margarita Velado. En esa ocasión también participó el subsecretario de Cultura Wilfredo Cepeda. Luego en el siguiente año pues lo hicimos, los diálogos culturales 2013 trataron sobre el buen vivir, ¿verdad? Este paradigma que nace pues de las culturas indígenas, ¿verdad? Del sur, como un horizonte alternativo, ¿verdad? Frente al paradigma del bienestar social.
Esas eran las reflexiones que teníamos en ese momento. Entonces, en esa ocasión tuvimos la oportunidad de tener al vicepresidente de Bolivia, ¿verdad? Álvaro García Linera, que es un gran teórico del Estado, ¿verdad? También nos acompañó el brasileño, el historiador brasileño Célio Turino, que fue quien ideó esta política de cultura, ¿verdad? Que nace en el Brasil, que se llama Cultura Viva o Puntos de Cultura, ¿verdad? Así se le conoció, que planteaba cómo se construye ese Brasil desde abajo, ¿verdad? Desde las comunidades. Luego, en 2014, la reflexión que tuvimos al centro de los diálogos culturales de invierno fue cultura y medios de comunicación social, porque en ese momento entendíamos que los medios también son un lugar de disputa muy importante, ¿verdad? De disputa de imaginario, ¿verdad? Porque desde ahí también se construyen los sentidos, ¿verdad? De donde deriva pues todo esto de la hegemonía, del consenso, ¿verdad? De los sentidos de los sistemas de significaciones. Entonces, para este año, pues el gran tema, ¿verdad? Que traemos, bueno, a propósito, se me olvidaba, ¿verdad? Que en 2014 tuvimos la oportunidad de tener a Ignacio Ramonet, ¿verdad? Que es uno de los grandes teóricos de los medios de comunicación, ¿verdad? También a Omar Rincón, que nos vino a dar también una ponencia bastante magistral, ¿verdad? Que se rompía un poco los cánones, ¿verdad? Y bueno, también salvadoreños como la filósofa Amparo Marroquín Parducci, ¿verdad? Que también son especialistas en comunicaciones. Y para este año, pues el tema sobre el cual reflexionarán los diálogos culturales de invierno 2015, ¿verdad? Esta es la 4ª edición, ven que hemos tenido una permanencia en el tiempo desde el 2012. Y bueno, para este año es hegemonía para el cambio social, ¿verdad? Y ya pues Lucio y Breni nos van a ampliar más sobre este tema, pero bueno, tiene que ver con la construcción de sentido, ¿verdad? Y esto también creemos que es importante porque aporta, ¿verdad?, al Congreso que el partido tendrá en octubre, ¿verdad? De alguna manera enriquece pues esta línea, ¿verdad?, que ha traído los diálogos culturales de invierno y la Secretaría de Cultura del FMLN de venir reflexionando sobre paradigmas culturales, ¿verdad?, sobre imaginarios, porque muchas veces casi no tiene cabida discutir sobre la cultura, ¿verdad?, aunque es súper importante, pues. Precisamente ese es el punto. La Secretaría del FMLN de manera consecutiva, ya este sería el cuarto año, de estar generando este debate cultural. Breni, ¿con qué objetivo entonces se hacen estos diálogos? ¿Cuál es la importancia de que exista en El Salvador un debate cultural? Bueno, a mí me gustaría comenzar un poquito por el origen de la idea, porque cuando iniciamos, recuerdo que estábamos Wilfredo Cepeda, Lorena y yo, y estábamos preguntándonos cómo podíamos hacer para abrir un espacio en el cual hubiera un encuentro de intelectuales, políticos, investigadores salvadoreños, en los cuales una serie de trabajos que están normalmente escondidos en los escritorios, cosas que son muy entrañables para la persona que investiga, pero muchas veces los investigadores tienen que estar respondiendo a las agendas de ONGs, de organismos internacionales que piden determinados trabajos y que no tienen chance de poder desarrollar de una manera intensa su reflexión y su pensamiento. Entonces, abrir un espacio para la expresión de principalmente pensadores, intelectuales, investigadores, políticos salvadoreños, y promover un encuentro entre esta dimensión de lo político y la dimensión intelectual y artística, porque han participado muchos artistas también. Entonces, por ahí el objetivo, yo diría que en ese primer momento de discusión fue abrir este espacio, pero luego comprendimos que había una escasez tremenda de presencia de los teóricos, expositores, investigadores internacionales en el país, y que, como siempre, nuestro país es bastante, vive viéndose el ombligo, entonces no podíamos estar conscientes de qué lo que estaba pasando en el mundo, sobre todo en América Latina, qué estaban pensando, qué proponían. Y ahí surgió la idea de traer a la gente, aunque no siempre podemos muchas personas por asunto de recursos,
pero este encuentro ha sido muy, muy fructífero entre las ideas nacionales y las posturas y las cuestiones internacionales. Ahora, el debate mismo es absolutamente fundamental para poder llevar a la gente. En primer lugar, nuestro público es mucho universitario, porque lo hacemos en la Universidad de El Salvador, pero llega muchísima gente de todos los sectores, entonces la idea es incentivar, desarrollar ese interés por ver críticamente los procesos sociales que están ocurriendo y tener una opinión. No solo vernos el ombligo, sino también conocer otras nosotros nunca hemos pretendido dar una línea en los diálogos de invierno. Los mismos participantes no sabemos muchas veces exactamente cuál va a ser su punto de vista, su perspectiva, su planteamiento. Y lo que se trata es de plantear en la mesa de discusión los problemas para que la gente pueda escucharlo, tener una opinión y discutir. Claro que se ha transformado, como decía Alan, en algo un poco masivo, llega mucha gente, entonces claro, la cuestión de las preguntas y las respuestas a veces no son tan amplias como podría ser en un foro más pequeño, pero tienen la mayor importancia en el sentido que las ideas centrales se discuten. Entonces creo que en estos 4 años hemos avanzado muchísimo. Luego se transcriben las ponencias de los... ya tienen una publicación, ¿verdad? Tenemos 4 publicaciones, o sea, tenemos cada año se va publicando y y se distribuye. Lo que no hemos podido pasar todavía es una fase de socialización de los libros como para discutirlo más, etcétera. Doctor Oliver, usted viene este día para que mañana participe en el panel que tiene que ver con hegemonía para el cambio social. Si nos pudiera compartir brevemente qué es esto de la hegemonía y por qué es importante para el cambio social. ¿Cómo no? Bueno, agradezco la invitación al canal para participar haciendo algunos avances de lo que vamos a trabajar mañana en los diálogos de invierno. La hegemonía es un concepto muy importante en la teoría política y en la teoría social de las transformaciones que son posibles en nuestra realidad. Es muy diferente a otros conceptos parecidos que hablan de imposición, como hegemonismo, por ejemplo. Entonces, hegemonía surge como un concepto para entender la problemática de participar en una sociedad y en una actividad política con el fin no solo de administrar lo que existe, sino de producir transformaciones importantes con la gente. Es un concepto complejo porque implica una idea de que el poder político no es solo un problema de quienes directamente están en el gobierno, sino que todo el poder político tiene un contenido ético, político mayor, vinculado con la sociedad que lo legitima, la sociedad que lo apoyó, y la hegemonía habla de esa relación entre quienes están en el gobierno y las instituciones y organizaciones de la sociedad para un proyecto común de cambio. Esto es complicado porque quiere decir que estar en el gobierno significa algo más que administrar la gestión de los asuntos públicos y ya. Significa cambiar las perspectivas de solución de los problemas e involucrar a la sociedad en esos cambios. Significa cuestionar las ideas prevalecientes para abrir paso a nuevas soluciones, a nuevas fuerzas históricas. Hay una idea de que la hegemonía expresa una vinculación entre historia, cultura, historia política, historia, teoría, porque esas fuerzas que ha creado la historia en cada país son la opción para que haya nuevas soluciones a los problemas del país, distintas a las que han regido. Por eso la gente elige gobiernos con nuevas propuestas, pero estas nuevas propuestas tienen que traducirse en otra idea de país, y ahí es cuando interviene la noción de hegemonía,
como una concepción de que tenemos que cambiar las ideas tradicionales, tenemos que buscar otras soluciones para los problemas y tenemos que involucrar, los gobiernos tienen que involucrar a la sociedad en esos cambios. Y no solo involucrarlos en el sentido de que sean seguidores, sino como entes creativos, activos. Los problemas que llamamos estructurales de América Latina, como por ejemplo la desigualdad social, como la exclusión de una gran parte de la sociedad, como las dificultades para el crecimiento económico, no son problemas solo de las fuerzas políticas, son problemas de la sociedad, y a eso alude la noción de hegemonía. ¿Cómo se van a pensar los problemas, uno, y qué nuevas políticas creativas con la participación directa y autónoma de la sociedad las fuerzas políticas tienen que contar, de tal manera que realmente se abra una nueva época en la vida de la sociedad? Ese es el concepto de la hegemonía, abrir una nueva época que signifique otras soluciones para los problemas, pensar los problemas de otra manera y hacer que la sociedad en su conjunto avance un paso. Ese es el sentido profundo de la hegemonía. Y claro, tiene muchos conceptos ahí que pensarse, porque cambiar una sociedad no es fácil. Con Breni comentábamos hace rato que es ir cuestionando las formas tradicionales de resolver los problemas o de intentar enfrentar los problemas para abrir a otras soluciones paulatinamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la idea de que un país avanza y crece a partir de la ganancia es una idea muy limitada que se ha impuesto desgraciadamente en la mayor parte de nuestros países, cuando realmente lo que es el crecimiento de un país tiene que ser económico, pero además político, cultural, social. Y el pueblo trabajador tiene una experiencia de vida que puede aportar muchísimo a ese desarrollo. Tiene una valoración del trabajo como una actividad creativa importante, como el elemento que crea la riqueza diaria de la vida. Tiene formas de solidaridad, relaciones de ayuda mutua, tiene una perspectiva de respeto a la individualidad creadora que puede ser parte de la solución en una nueva época de la vida de los países. Pero cuando ya se habla de cambio, ahí no pueden ser las personas como individuos separados, sino que aquí entran y juegan un papel los movimientos sociales, ¿o no? Claro, los movimientos sociales, sí, es como la mediación entre nuevas fuerzas en la sociedad y la posibilidad de vincular una experiencia de la sociedad con un proyecto político. Ese es el movimiento social. Entonces, claro, ya no es un problema de los individuos, es un problema de la articulación entre experiencia social, movimientos sociales y fuerzas políticas, justamente. Sí. Hablemos un poquito de eso, de los movimientos sociales en esta construcción. Mira, quisiera, a partir de lo del uso que señalaba, que es una cuestión muy importante, es señalar también que hay un ángulo de la hegemonía, cuando hablamos de hegemonía dominante. La hegemonía dominante, porque la hegemonía lo que crea son imaginarios, son sentidos, el sentido de una época, hacia dónde se está moviendo la sociedad. Entonces, cuando estamos hablando ahorita de una hegemonía dominante, estamos hablando justamente de la hegemonía a nivel mundial, incluso de los grandes capitales, de los grandes monopolios, que para los cuales la ganancia, la acumulación salvaje, por eso se habla de una acumulación, de un capitalismo salvaje, es lo central. No importa la destrucción de la naturaleza, no importa... Un desarrollo descarnado, ¿no? Claro, exactamente. Entonces,
esta hegemonía se centra sobre todo en la cuestión del mercado y el consumo, transformarnos no reconocer el papel nuestro como productores, sino que reconocer que somos simplemente consumidores y que debemos consumir cada día más. Entonces, eso ha dominado y el dinero, y el valor del dinero, que es lo que media todas las relaciones sociales. Entonces, lo que Lucio estaba planteando es todo ese esfuerzo que tiene que ver con una especie de la construcción de la alter hegemonía. ¿Qué proyecto de nación, de formación económico-social, hacia dónde nos orientamos, donde sean primarios los valores de solidaridad, los valores de reconocimiento, el valor del trabajo humano, de la creatividad, etcétera, etcétera? Entonces son como dos movimientos que van ocurriendo. En un momento dado, el peso de esa hegemonía, que es tremenda, y lo hemos visto en Grecia, de forma clarísima, y cómo a pesar de todo eso del peso se va construyendo ese nuevo imaginario, esa posibilidad de que es posible cambiar, que es posible defender al planeta, que es posible una vida distinta. ¿Cómo a la juventud, a ver, Alan, tú que eres otra generación, le sirve precisamente tener estas discusiones que, bueno, quisiéramos que fueran más seguido, no cada año, pero cómo le sirven a ustedes en este otro nuevo tema de la hegemonía y el cambio social? Pues yo creo que es muy importante, porque realmente los jóvenes creo que están más expuestos a esta imposición de un imaginario, ¿verdad? De un imaginario que plantea que las maneras de hacer, de ver y de pensar, o sea, que son maneras organizadas desde el poder, se imponen en nosotros. Pues entonces para mí este tema permite cuestionar eso, pues porque realmente a veces uno no se da cuenta, pero en realidad hay sistemas de significaciones impuestos por una clase dominante, ¿verdad?, que nos ha educado a partir de la religión, de las universidades, ¿verdad?, y de los medios de comunicación, ¿verdad? Y creo que en los medios de comunicación es donde más nos movemos los jóvenes, ¿verdad?, porque manejamos mucho la tecnología. Entonces yo creo que pensar, ¿verdad?, el poder a partir de este concepto de hegemonía permite que nos movamos de una manera distinta en redes sociales incluso, o en todos esos espacios donde nosotros participamos como jóvenes, pues, porque en realidad creo que es un proyecto, o sea, es imaginario, ¿verdad?, del poder se ha naturalizado, o sea, a veces lo hemos naturalizado, ¿verdad?, y eso neutraliza, ¿verdad?, que hayan movimientos contrahegemónicos, podría decirse así, o que podamos, pues, romper esa hegemonía, ¿verdad?, o que la naturalizamos como algo cerrado. Entonces yo creo que pensarnos a partir de eso es también quizás una mejor manera de entender el mundo desde mis propias condiciones, ¿verdad? Y eso lo podemos aplicar en el consumo de Internet, en todos esos espacios cotidianos. Lucio, queremos hablar un poco sobre cómo se aplica este concepto ahora en América Latina. ¿Cuál es la mirada que se traduce ahora? América Latina ha vivido un resurgimiento político muy importante, especialmente a finales del siglo pasado y toda la primera década y media que llevamos de este siglo. Significó presencia de grandes movimientos sociales que estaban inconformes con las políticas de ajuste neoliberal, la privatización, y reclamaban soluciones con derechos, soluciones para todos. Esto llevó a que hubiera cambios importantes que llevaron a un miembro de las comunidades originarias en Bolivia a ser presidente, Evo Morales, a un obrero a ser presidente de Brasil, a un pequeño agricultor a ser presidente de Uruguay, en fin, a nuevos grupos sociales como el FMLN, incluso de la provenientes de la guerrilla, a tener el gobierno. Fue muy importante, y es ahí cuando aparece la necesidad de no simplemente repetir las viejas fórmulas. Por ejemplo, Lula, el presidente de Brasil, en 2003, tuvo una reunión muy importante luego que fue elegido como presidente con los economistas de su país,
y les preguntó, ¿cómo ven ustedes la situación de Brasil? Y todo el mundo le dijo, es pésima, no tenemos solución, hay un problema de desempleo que ya es estructural, no se va a resolver. Y él se quedó meditando y dijo, es que ustedes ven a los trabajadores, a sus derechos, a su actividad económica como un problema. Y yo creo que los trabajadores son la solución. Esto fue muy importante porque se planteó una visión intelectual totalmente distinta de la que venía siendo el discurso común en América Latina. Y cuando él dice los trabajadores no son el problema, son la solución, abre un espacio para pensar justamente que los trabajadores son los que aportan la riqueza social, los que son consumidores, los que pueden hacer un tipo de política diferente, y realmente se planteó una perspectiva de hegemonía. Ahora, eso significaba llevar ese planteamiento de Lula de que los trabajadores son la solución a terrenos que desgraciadamente su partido y él mismo no pudieron llevar. Por ejemplo, cuando quiso resolver o avanzar en la solución del problema de la salud, lo único que se le ocurrió es financiar a las instituciones privadas de salud y no crear un nuevo tipo, un sistema pleno de salud preventiva totalmente desde el Estado. Es decir, no una solución estructural de la salud. Claro, ya Brasil tenía un debate y avanzó un sistema único de salud que hoy juega un papel muy importante, pero sobre la base de pensar que el verdadero problema de salud lo iban a dar las empresas privadas. Lo mismo con respecto a la educación, no se planteó una visión estructural de la educación que hubiera significado mover a la sociedad para resolver el problema educativo, sino financiar con becas a los estudiantes de bajos recursos para que accedieran a la educación privada. Es decir, se mantuvo la idea de que la acumulación de capital es lo que permite solucionar los problemas, el mercado es lo que permite solucionar los problemas, y con esa concepción no se profundizó en lo que era una visión profundamente nueva, la idea de que el trabajador no es el problema, es la solución. ¿Qué significa que el trabajador es la solución, por ejemplo, para la educación y la salud? Estos dos ejemplos. Bueno, que los trabajadores tienen que reconstruir los sistemas de salud y de educación a partir de sus necesidades, a partir de su participación, a partir de su trabajo. Esto es lo que no hizo, y yo creo que ahí está un problema de que la hegemonía no se entendió a profundidad. Berene, y en El Salvador, ¿cómo se ve o cómo podría aplicarse este concepto de hegemonía, de este que se está hablando en este momento? Mira, yo creo que aquí el peso sobre la hegemonía dominante, las privatizaciones, la cuestión de que, por ejemplo, las pensiones deberían de pasar al sistema privado. Bueno, fue un país totalmente privatizado en la década de los 90. Entonces eso se hizo como un sentido común. Y eso para mí es una cuestión fundamental de la hegemonía, cuando la gente comienza a aceptar que así son las cosas, que hay que consumir, que hay que privatizar, que tenemos que depender de los grandes poderes económicos como el Fondo Monetario Internacional, pero crecientemente la resistencia, el cuestionamiento social, el mismo partido político, el FMLN, los sectores sociales han abierto un espacio muy fuerte en contra de este dominio, de este pensamiento de época. Entonces, creo que ahorita estamos como llegando a una fase muy interesante, que es la fase en que se está comprendiendo claramente que la hegemonía no es la negociación política entre partidos, no son las alianzas entre partidos, y entonces este partido construye un conjunto de alianzas para un objetivo político. La hegemonía está en la sociedad.
está en las instituciones intermedias, está en la gente. Y por eso, por ejemplo, el movimiento ahora de cultura viva comunitaria es tan importante, porque la gente está recobrando un protagonismo, una propuesta, y en la medida que crea un protagonismo, que crea una propuesta, en esa medida se están dando nuevas soluciones y se están reconfigurando posibilidades de ¿cómo se llama?, de ir para más adelante. Yo quería traer a cuenta lo de Grecia, porque para mí lo de Grecia es un giro mundial extraordinario, porque en realidad en Grecia lo que ha hecho el pueblo griego es decir, no vamos a seguir el camino de las privatizaciones salvajes, no vamos a reducir el beneficio social de los trabajadores y queremos que se nos trate, ahí el concepto básico que ellos han manejado, con dignidad y con libertad. Y aunque tengamos que negociar y aunque tengamos que ceder, pero va a ser bajo esa concepción simbólica que es tan importante, y eso ha logrado catalizar. Entonces para mí es un momento de construcción de alter hegemonía, de una hegemonía distinta que va a tener sus dificultades, no va a ser fácil, porque los poderes mundiales, ahí están los poderes mundiales más grandes en términos de lo económico. No van a ser fáciles esas negociaciones, pero el camino está abierto, y yo creo que eso está pasando en muchas partes, incluso de América Latina. Ha pasado en Ecuador, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Uruguay, en fin. Entonces creo que vamos en una ruta en que la construcción de una nueva hegemonía en El Salvador va a cobrar mucho más fuerza, en la medida en que la política deje de ser solo, porque siempre va a ser... Claro. El acuerdo político, las alianzas entre partidos para lograr leyes, etcétera, pero la política vuelva, como estuvo en la época de la guerra, en el corazón del pueblo. Eso es lo fundamental, que es ahí donde se construye el... Aunque también en esta construcción de la hegemonía, también seguramente entra toda la anterior hegemonía que no deja avanzar un acuerdo social, una transformación. No sé cómo ves esto, Alan, en el sentido de que los medios de comunicación se miran. Por ejemplo, Gente Ve trae temas de este y de otra naturaleza que ningún otro medio los aborda. Entonces, en todos los demás medios, como que solamente hubiera violencia, que es cierto que existe, pero eso no es todo en El Salvador, ¿no? De hecho, ustedes tienen otro tema que tiene que ver con la violencia, ¿no? Si no me equivoco, es autoritarismo, cultura de la violencia, identidad o conflicto social. ¿Por qué hacer también una reflexión de esta naturaleza en los diálogos culturales? Bueno, yo creo que tiene que ver también porque todo esto es el problema de la violencia sí es un problema real, ¿verdad? O sea, hay violencia, ¿verdad?, en el país que no se puede negar. Claro, hay que analizar cuáles son las causas críticamente, pero yo lo que creo es que también aquí se da una construcción hegemónica, ¿verdad? O sea, hay una narrativa que se ha construido de la violencia, ¿verdad?, que corresponde a una versión, ¿verdad?, de los grupos dominantes de este país. Entonces, la manera de narrar esa violencia para mí es una disputa que tiene que ver con la hegemonía, ¿verdad? O sea, digamos, sí, algunos grupos de acá de este país les interesa tener una narrativa, construir una narrativa de que este país está casi al borde del colapso, de que este país es el país más violento del mundo, que no se puede salir a la calle. Entonces, eso es una construcción de hegemonía, pero esta hegemonía no es cerrada, pues, es decir, sí podemos disputarlo, sí podemos cuestionar estas ideas, ¿verdad? Porque eso es disputa imaginario. Ellos, o sea, es una imposición de un imaginario de la violencia, ¿verdad?, que corresponde a ciertos intereses de un grupo, ¿verdad?, de poder, que impone este imaginario sobre los grupos dominados, pues, pero yo creo que lo importante es darnos cuenta, pues, de que en realidad es una disputa, ¿verdad? Y en este tema que habla Alan Oliver, ¿cómo en México, que es nuestro país cercano, en donde pasan muchos de nuestros compatriotas que no logran llegar al norte y donde hay mucha violencia,
¿Cómo se mira también desde la violencia, como dice Alan, el tema de la hegemonía? Bueno, en México hay una crisis de hegemonía muy fuerte porque el proyecto nacional que cubrió 70 años prácticamente ha desaparecido. México hoy, su proyecto es abrirse al capital transnacional, tratando de obtener algunos ingresos que el grupo hegemónico utiliza para intereses particulares y abandonando el campo, abandonando las instituciones sociales y pensando la política como un problema de control y de gobernabilidad autoritaria. Esta pérdida de proyecto es también una crisis de la hegemonía del grupo gobernante. Y México vive una situación en que requiere un cambio que vaya más allá de cambio de personas, que requiere un debate nacional de sus problemas estructurales. Por ejemplo, ¿cómo ha sido posible una descomposición de las instituciones como a las que ha llegado un país que tenía instituciones muy fuertes, de mucha participación y credibilidad en el pasado? Hoy prácticamente las instituciones son una fachada, están muy mermadas, excepto en algunos lugares localizados donde se ha impedido ese deterioro, pero hace falta justamente una fuerza de dirección nacional que se preocupe por la situación económica, la situación social, la situación cultural de la gente. Uh-huh. El campo está prácticamente abandonado. Hay solo algunos núcleos de producción capitalista para exportación en el norte, pero en general el campo ya no tiene subsidios, no tiene proyecto por parte del Estado, y lo que ha hecho es generar una situación que es caldo de cultivo para la violencia. Así es. En este tema, Brenny, de Oliver señala algo importante que tiene que ver con esta fuerza de dirección nacional. En El Salvador, tal como está en este momento, digamos, esta construcción que han permitido el segundo gobierno del FMLN, porque ya desde el primero se empezaron a gestar estas construcciones sociales, podemos estar hablando de que la ciudadanía cada vez se empodera más de sus derechos, de su situación. Mira, yo creo que ahorita estamos en un periodo difícil, en un periodo de disputa muy fuerte. Creo que hay que ver lo del autoritarismo como un proceso histórico que es larguísimo en El Salvador. El siglo XX es un periodo de un autoritarismo y de un militarismo violento que está muy bien estudiado en el libro de Patricia Alvarenga, donde los orígenes y el desarrollo de la violencia en El Salvador, que el otro día un joven me decía una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, es que este es un problema de energía. Y yo dije, sí, pues realmente es un problema de energía, porque esa energía se ha canalizado en la resistencia política, en la guerra. Los jóvenes, después del 92, comienzan a encontrar cerrados los caminos, todo el proceso de privatización, todo el aumento de las migraciones de jóvenes para los Estados Unidos y para otras partes del mundo, y entonces es obvio que ese autoritarismo ha calado en la sociedad, ha calado en los jóvenes y se reproduce en las familias, en la forma de trato en la sociedad, en todos lados. Entonces, por eso yo creo que el tema es tan pertinente que se va a tratar en los diálogos, porque dice autoritarismo y cultura de la violencia. ¿Identidad? Es una identidad, un conflicto social. ¿Somos de naturaleza así, violentos, o es un conflicto social prolongado en el cual hemos tenido que dar una gran lucha contra el autoritarismo, antes de carácter violento y qué sé yo, y ahora de carácter simbólico y organizativo y de enfrentamiento de esta violencia que tenemos, que es tremenda? Uh-huh. Entonces son temas que están absolutamente vinculados al problema de la violencia en El Salvador. ¿Cuál es el aporte que desde la academia
debieran involucrarse la gente que forma en las universidades, que forma en las escuelas? Sí, la academia es importante porque es la sede de un pensamiento crítico que permite pensar que el sentido común de la gente tiene que desarrollarse para plantearse los problemas en un nivel más amplio y con una profundidad que a veces en el día a día la gente no se percata. Entonces la academia hace estudios que enriquecen mucho la idea teórica de los problemas, la amplitud, y permite pensar, por ejemplo, que el Estado no es simplemente el gobierno en un momento dado, sino que es todo el proyecto de la sociedad que está operando, que está actuando, que la democracia no es simplemente las elecciones a las que se convoca periódicamente, sino es una disputa de proyectos político-culturales. En fin, la academia contribuye a ampliar el horizonte de la forma en que se piensan los problemas en la calle, y creo que esa es su función, y lo que pasa es que tenemos que romper esa distancia entre academia y gente de la calle para crear una dinámica en donde los académicos recojan más la experiencia de la gente común y se proyecten, la reflexionen, la problematicen y contribuyan a enriquecer la manera de pensar del día a día. Yo creo que para eso la academia tiene que plantearse que todo es político, que la política no es solo aquella situación que tienen los que gobiernan, sino que una comprensión de la economía es política, una comprensión de la religión es política, una comprensión de la educación, de la salud es política. Yo creo que la academia tendría que insistir mucho en mostrar a la gente de la calle en qué consiste esa dimensión política de los problemas sociales. Y sobre esto hay un tema importante, Breni, que va a ser el último de los diálogos de invierno, que el tema es fundamentalismo y predominio del pensamiento conservador y represivo. A ver, Breni, háblanos rápidamente sobre esto, con esto de la disputa de los problemas políticos y culturales. Pues yo creo que va a ser un tema interesantísimo. Además, en esa mesa va a haber gentes de un gran dominio del tema, porque la cuestión del fundamentalismo hay un fundamentalismo religioso, hay un fundamentalismo patriarcal. La situación aquí de las mujeres que jóvenes de 12, 13 años que quedan embarazadas y que son penalizadas, la represión contra la libertad de todo tipo de matrimonio, como se ha reconocido en Estados Unidos. Así hay una actitud de dogmatismo respecto a cómo debe ser la vida cotidiana, cómo deben ser las cosas, que afectan mucho la libertad y la apertura en que los jóvenes se deben desarrollar. Yo creo que somos una sociedad profundamente conservadora y que en medio de la lucha contra ese conservadurismo es que tenemos que ir creciendo en el otro sentido. Entonces no se puede separar toda esta cuestión del fundamentalismo y del pensamiento autoritario de toda la cuestión de construcción hegemónica, porque finalmente la hegemonía crece, se desarrolla en la sociedad, y es ahí donde se tienen que abrir los espacios en que la gente encuentre la manera de hacer una crítica, de reconocer ese pensamiento de conservador que tanto afecta, de hacer las propuestas, de salir adelante, en fin. Yo creo que es eso que decía Lucio, que ese campo de disputa está planteado en la sociedad. Si no ganamos el campo de disputa en la sociedad para una visión de un proyecto, un nuevo sentido para el país, y todos estamos perdidos, porque las fuerzas políticas reducidas a su esqueleto político no pueden producir los cambios.
como dijo el otro día Evo Morales, García Linera, el vicepresidente de Bolivia, dijo, bueno, es que la democracia no solo es ir al voto, la democracia, lo que salvó a Evo fue la gente en las plazas, en las calles. Es una combinación entre esos espacios y los espacios propiamente o tradicionalmente políticos. Y que lo que ha pasado en Grecia también, y que es lo que está pasando en España, y que es lo que puede pasar en Puerto Rico también. Y aquí en El Salvador, las poblaciones que dijeron no a la minería, allá en Chalatenango. En Chalatenango. Alan, la invitación, por favor, para el público. Bueno, la invitación para el día de mañana, que será la inauguración de los diálogos culturales de invierno, que en el auditorio número 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. La entrada es gratuita, es para todo el público. Tendremos en este panel del primero diálogo cultural de invierno al profesor Lucio Oliver, a Lorena Peña y a Salvador Orlando Alfaro. Ellos nos estarán hablando mañana sobre construcción de la hegemonía para el cambio social, así que atentamente la invitación a todo el que quiera llegar mañana en el Auditorium 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades, cordialmente invitados. ¿Salvador Orlando Alfaro es salvadoreño? Sí. Sí, pero radica en una universidad en el extranjero. Y además una cosa que quiero agregar, que va a haber un programa cultural bellísimo, que lo está montando Fernando Umaña. No es el arte incorporado, realmente incorporado a este debate. No es una cuestión de ornamentación, sino que es una cuestión que ha sido muy bien concebida de una manera más integral al tema que se está tratando. Bueno, ¿Sus expectativas? Yo creo que es importante que el diálogo se piense en ustedes, auditorio, como algo que no es de especialistas, sino que son los problemas que tiene la población salvadoreña para construir nuevas soluciones para los problemas antiguos. Sin nuevas ideas, sin nuevas formas de organización, sin un gran debate nacional, es difícil promover el cambio. Este es el sentido de los diálogos y me gustaría que fueran para pensar las intervenciones en esa perspectiva. Gracias. ¿Cuál es la expectativa de la cantidad de gente que va a llegar en esta cuarta edición? Pues esperamos llenar el Auditorium 4, ¿verdad? Pero siempre se llena. Siempre se llena. Entonces ahora quedará gente fuera. No es cierto. Yo creo que sí cabemos todos. Bueno, igualmente quiero invitarles esta noche, Gente B estrena una serie, lo hemos estado anunciando, se llama Las Aparicio, que es una nueva serie de un mexicano, Epigmenio Ibarra, que él fue corresponsal de guerra aquí en El Salvador en los años del conflicto armado, que formó Argos Comunicaciones también con un venezolano, Maravilla, que murió. Maravilla, él fue el que empezó las novelas como Mirada de Mujer, y ahora Gente B estrena esta nueva serie que tiene que ver con esa ruptura de paradigmas de la mujer, de la casa, de lo privado, sino de las mujeres también en lo público y con una sexualidad abierta, ¿verdad? ¿A qué horas, no? Hoy a las 10 de la noche. Pues ahorita lo vamos a ir a ver. Bueno, agradecemos mucho la presencia de Lucio, no se dice Oliver, es Oliver, ¿verdad? Sí, Oliver. De Lucio Oliver, sociólogo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esperamos que tengas una buena estadía en El Salvador, que te lleven a comer pupusas. Bueno, voy a pedir eso. Sí. A Breni Cuenca también por habernos acompañado y a Alan Barrera, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por favor atienden al doctor, ¿verdad? Para que vuelva a venir. Bueno, gracias. Y a usted, amigo, recuerde que a partir de mañana a las 5 de la tarde en el Auditorio 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades, ¿es así? En el 4. El 4 es el que está al lado de la Escuela de Artes y de la biblioteca. Bueno, los esperamos el día de mañana a las 7 en una nueva entrevista y esta en retransmisión mañana a las 7 de la mañana. Gracias por su sintonía. Este es Gente B, el canal que te ve.